Hola, buenas tardes. Estamos en la clase de Economía General y el tema de hoy es política fiscal y monetaria en México. Una disculpa por la demora. Iniciemos este recorrido comprendiendo que la política fiscal y la política monetaria son los dos pilares centrales de la estabilidad económica de cualquier nación. En el caso de México, ambas han jugado un papel determinante para sostener el crecimiento, controlar la inflación y garantizar un entorno favorable para el desarrollo empresarial. Hablar de política fiscal y monetaria es hablar del corazón del sistema económico. Una define cómo el Estado recauda y gasta sus recursos y la otra cómo se controla la oferta de dinero y las tasas de interés. Juntas determinan el comportamiento de variables como el crédito, la inversión, el consumo y la inflación. En México, el equilibrio entre estas dos políticas ha sido históricamente un reto. A veces las decisiones fiscales expansivas más gasto público pueden contradecir una política monetaria restrictiva, tasas altas, generando tensiones en los mercados financieros y productivos. Para entender su impacto, debemos mirar tanto el panorama nacional como el regional. En Nuevo León, por ejemplo, el equilibrio entre la política fiscal y monetaria que ha definido el ritmo de inversión en manufactura, tecnología e innovación. Cuando el crédito se encarece, muchas empresas resisten la falta de liquidez. Cuando el gasto público se orienta a infraestructura, la economía local se reactiva con rapidez. El objetivo de esta clase es que el estudiante comprenda cómo estas políticas interactúan y se reflejen en el sector productivo, afectando no solo las grandes corporaciones, sino también la vida cotidiana de las empresas medianas y pequeñas. En el contexto actual, caracterizado por una inflación controlada pero persistente, tasas de interés aún elevadas y presión por mantener finanzas públicas sanas, México enfrenta la necesidad de coordinar de manera más precisa sus estrategias fiscales y monetarias. El caso de Nuevo León es especialmente ilustrativo, un Estado con vocación exportadora donde los efectos de la política económica se sienten con claridad, de la industria automotriz, la manufactura avanzada y los servicios tecnológicos. El caso de Nuevo León es especialmente ilustrativo, un Estado con vocación exportadora donde los efectos de la política económica se sienten con claridad, en la industria automotriz, la manufactura avanzada y los servicios tecnológicos. A lo largo de esta sesión analizaremos cómo las decisiones del Banco de México, la Secretaría de Hacienda y los gobiernos estatales repercuten directamente en el nivel de precios, el crédito, la inversión y la generación de empleo. Al final no solo buscaremos definir conceptos, sino interpretar el entorno real en el que operan nuestras empresas y cómo las políticas públicas determinan su competitividad. Pensemos en esta clase como un ejercicio de lectura del pulso económico nacional desde la óptica de Nuevo León y más. ¿Hasta aquí alguna pregunta con lo del tema, con lo que estamos viendo? Muy bien. No, maestro. Ok. Bueno, seguimos con la siguiente diapositiva que viene siendo el entorno económico mexicano. Crecimiento nacional, que México mantiene un crecimiento sostenido con perspectivas positivas, aunque enfrenta desafíos estructurales en productividad e infraestructura. Nuevo León, que es el motor industrial, estado líder en manufactura, servicios y tecnología, representando uno de los principales contribuyentes al PIB nacional y las políticas económicas.
que viene siendo la coordinación entre política fiscal y monetaria, que es fundamental para mantener la estabilidad y fomentar el desarrollo productivo. Antes de comprender los instrumentos fiscales y monetarios, es indispensable situarnos en el entorno económico en el que operan. México es hoy la 14ª economía del mundo con un PIB superior a los 1.9 billones de dólares y un crecimiento estimado de 2.6%, que en el 2025, impulsado por la manufactura, la exportación, la inversión extranjera directa. Sin embargo, ese crecimiento enfrenta retos estructurales, baja productividad, deficiencias logísticas, desigualdad salarial y brechas en la infraestructura. Estas condiciones explican por qué, a pesar del avance macroeconómico, muchos sectores productivos aún muestran rezagos en competitividad y tecnificación. En este contexto, Nuevo León se erige como el motor industrial del país, que su PIB estatal supera los 100.000 millones de dólares, y concentra más del 10% de las exportaciones nacionales gracias a su fortaleza manufacturera, automotriz y de servicios avanzados, que las cifras de exportaciones del 2024 superaron los 65.000 millones de dólares con un crecimiento anual del 4.8%. La industria automotriz, la metalmecánica, la electrónica y los servicios tecnológicos son los principales sectores impulsadores, además que el Estado ha recibido más de 2.400 millones en inversión extranjera de dólares directa, colocándolo entre los líderes nacionales. Que este dinamismo regional no ocurre en el vacío, depende directamente de la coherencia entre la política fiscal, que viene siendo el gasto, inversión y recaudación, y la política monetaria, que es el control de la inflación y crédito. Cuando ambas se coordinan, el resultado es crecimiento sostenible. Cuando se desalinean, surgen tensiones como la inflación, el desempleo o pérdida de competitividad. Un ejemplo muy claro sería Simbaxico, que eleva las tasas de interés para contener la inflación, que las empresas enfrentan créditos más caros, lo que puede frenar la expansión productiva. Pero si al mismo tiempo el gobierno federal aumenta la inversión en infraestructura industrial como parques tecnológicos o carreteras logísticas, se mitiga el efecto negativo y se impulsa el empleo. En Nuevo León, esta combinación se ha manifestado en los últimos años con tasas altas que encarecen el crédito, pero también mayor inversión pública y privada que mantiene el dinamismo económico. Otro elemento importante es la coordinación institucional. La Secretaría de Hacienda, el Banco de México, la Secretaría Económica y los gobiernos estatales deben actuar con sincronía para evitar políticas contrapuestas. La economía mexicana no puede depender de medidas aisladas, requiere visión compartida y estabilidad jurídica. Finalmente, no debemos olvidar que la economía no solo se mide en cifras, se mide en bienestar, empleo digno y calidad de vida. Por ello, las políticas económicas deben tener como centro a la persona, no solo los indicadores macro. Continuamos con el siguiente diapositiva, que viene siendo la política monetaria en el Banco de México. La autonomía institucional de Banxico opera de forma independiente con el mandato prioritario de mantener la inflación bajo control y preservar el poder adquisitivo del peso. Instrumentos clave es la tasa de interés objetivo, operaciones de mercado abierto, regulación del sistema bancario y el control de agregados monetarios. Un caso práctico en Nuevo León, que fue en el 2024,
Los recientes decisiones de Banxico de mantener tasas elevadas han impactado directamente a empresas manufactureras del Estado. El costo del financiamiento para proyectos de expansión que se incrementó entre 2 y 3 puntos porcentuales, afectando especialmente a empresas que buscan créditos para capital de trabajo. Sin embargo, estas medidas también han contribuido a estabilizar el tipo de cambio, beneficiando a exportadores regionales. Ahora, el análisis de la política monetaria, uno de los instrumentos más técnicos, pero también más decisivos de la gestión económica nacional. La política monetaria es la estrategia mediante la cual el Estado, a través de Banco de México o Banxico, regula la cantidad de dinero en circulación y las tasas de interés con el objetivo de mantener la estabilidad de precios. Su misión fundamental está establecida en el artículo 28 constitucional, que es preservar el poder adquisitivo de la moneda nacional. Desde 1994, el Banco de México goza de autonomía institucional, lo que significa que sus decisiones no dependen directamente del gobierno federal. Esto le permite actuar con independencia frente a presiones políticas y mantener la credibilidad ante los mercados financieros. Los instrumentos principales de la política monetaria son cuatro, las que mencionamos anteriormente, que vendría siendo la tasa de interés objetivo, las operaciones de mercado abierto, los requerimientos de reservas y el control de agregados monetarios. En 2025, el Banco de México mantiene una tasa de referencia de 10,75% como parte de una política restrictiva para contener la inflación que ronda el 4,2% anualmente. Aunque las tasas altas encarecen el crédito y limitan el consumo, también fortalecen el peso y protegen el ahorro. En el caso de Nuevo León, esta política ha tenido efectos concretos en el sector manufacturero. Por un lado, el financiamiento bancario para capital de trabajo se ha encarecido, reduciendo la expansión de algunas empresas, pero otro, la estabilidad cambiaría a favorecer a los exportadores que pueden planificar sus operaciones con mayor previsibilidad. Por ejemplo, como las empresas Kia o Navistar han señalado que un tipo de cambio estable alrededor de 17,8 pesos por dólar ha permitido proteger sus márgenes de exportación pese a la inflación de sus insumos. Sin embargo, las empresas proveedoras locales enfrentan mayor dificultad para acceder a crédito, ya que las tasas de interés afectan su flujo operativo. Esto nos lleva a una conclusión central. La política monetaria beneficia a algunos sectores, pero puede limitar a otros. Su efectividad depende de la coordinación con la política fiscal, que puede compensar o amplificar sus efectos. La lección para el futuro administrador es clara. Entender la política monetaria no es un lujo técnico, sino una herramienta estratégica. Quien comprende cómo se mueven las tasas anticipa decisiones financieras y toma ventaja competitiva. Seguimos con la siguiente diapositiva que viene siendo política fiscal, instrumentos y objetivos. Los ingresos públicos que vienen como el ICR o el IVA como principales fuentes complementados con derechos sobre hidrocarburos y contribuciones especiales que financian el gasto gubernamental. Y el gasto estratégico que viene siendo una inversión en infraestructura, carretera, programas sociales, subsidios energéticos y apoyo al desarrollo industrial regional. El balance fiscal, la gestión del déficit, superávit determina el nivel de deuda pública y la capacidad de inversión futura del Estado.
Un ejemplo, el presupuesto federal, el presupuesto de egresos de la federación destina recursos significativos a infraestructura industrial en Nuevo León, incluyendo parques tecnológicos y mejoras en conectividad. La política fiscal es el conjunto de decisiones del gobierno sobre ingresos y gastos públicos. Su finalidad en la economía para promover el crecimiento, redistribuir el ingreso y mantener la estabilidad financiera. En México, los principales instrumentos fiscales son los impuestos, el ICR, el IVA, los derechos sobre hidrocarburos, los ingresos no tributarios y la deuda pública. Con ellos el Estado obtiene recursos para financiar infraestructura, servicios sociales e incentivos productivos. El gasto público cumple funciones esenciales, que es impulsar la demanda agregada, compensar desigualdades y estimular la inversión privada. Cuando el gasto se orienta a proyectos estratégicos, por ejemplo, carreteras, puertos o parques tecnológicos, genera un efecto multiplicador en el empleo y la productividad. El balance fiscal busca mantener un equilibrio entre ingresos y egresos, evitando déficits excesivos. Una deuda pública controlada genera confianza en los mercados financieros, lo que a su vez reduce el costo del financiamiento del país. Actualmente la deuda pública mexicana se mantiene alrededor del 46% del PIB, una cifra considerada manejable por los organismos internacionales. Un ejemplo concreto, el presupuesto de egresos de la Federación 2025 destina recursos a proyectos industriales en el norte del país, incluyendo parques tecnológicos en Nuevo León y programas de modernización de carreteras hacia Laredo y Reynosa. Estas inversiones tienen un efecto directo en la competitividad del sector exportador neolonés, que por otro lado los estímulos fiscales aplicados a la industria manufacturera permiten deducciones en gastos de innovación, capacitación, fortaleciendo la productividad regional, que en empresas que invierten en investigación y desarrollo pueden acceder a créditos fiscales significativos, lo que estimula la transición hacia la industria 4.0. Sin embargo, la política fiscal también enfrenta dilemas. Un exceso de impuestos puede desincentivar la inversión, mientras que un gasto público ineficiente puede generar deudas sin resultados. La clave está en diseñar una política fiscal equilibrada transparentemente y focalizada en el desarrollo productivo. En conclusión, la política fiscal actúa como el valor visible del crecimiento, mientras que la monetaria funciona como el sistema regulador. Ambas deben avanzar sincronizadas para generar prosperidad sostenible. Interacción entre la política fiscal y monetaria. Coordinación estratégica. La coherencia entre el Banco de México y la Secretaría de Hacienda evita efectos contradictorios que podrían desestabilizar la economía. Efectos combinados. Ambas políticas influyen simultáneamente en inflación, crecimiento económico y tipo de cambio, creando un entorno de negocios específicos. Un caso práctico, perdón, es la industria de automotriz de Nuevo León, que las empresas automotrices en el estado experimentan un efecto dual, como incentivos fiscales federales que reducen costos de inversión en nuevas plantas, que viene siendo la política fiscal expansiva, o tasas de interés elevadas que encarecen el financiamiento para compradores de vehículos, reduciendo la demanda interna, política, monetaria y restrictiva. El resultado mayor, el resultado, perdón, mayor orientación hacia la exportación que hacia
Mercado doméstico. Pocas cosas eh, son tan delicadas en la administración económica de un país como la relación entre su política fiscal y su política monetaria. Ambas persiguen objetivos comunes: crecimiento, estabilidad, empleo y control inflacionario, pero utilizan herramientas distintas y en ocasiones incluso contradictorias. La política fiscal, al aumentar el gasto público, reducir impuestos, busca estimular la demanda para evitar presiones inflacionarias. Cuando no existe coordinación entre ambas, el resultado puede ser ineficiencia, endeudamiento o inflación. En México, el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, que reúne en la Secretaría de Hacienda al Banco de México, tiene la misión de alinear estas estrategias. Su valor ha sido fundamental durante los últimos años para mantener un equilibrio entre la estabilidad de precios y dinamismo económico. Un caso práctico nos permite entender mejor esta interacción. La industria automotriz de Nuevo León, este sector motor de la exportación regional, se beneficia de incentivos fiscales federales que reducen el costo de inversión en maquinaria y capacitación. Sin embargo, la política monetaria de tasas de interés altas limita el crédito de consumo interno, lo que reduce la demanda nacional de vehículos. ¿Qué ocurre entonces? Las empresas orientan su producción hacia la exportación, aprovechando la fortaleza del peso y la estabilidad. Así, la combinación de políticas genera un efecto mixto: restricción en el mercado interno, pero expansión en el externo. Otro ejemplo puede observarse en el ámbito de las empresas manufactureras, cuando el gobierno implementa programas de apoyo y subsidios fiscales. Por el costo del financiamiento bancario se mantienen elevados. Muchas pequeñas empresas no logran aprovechar los beneficios, y de ahí la importancia de la coordinación interinstitucional, que viene siendo una política fiscal expansiva que requiere una política monetaria compatible. Este equilibrio también tiene implicaciones sociales. Si la política fiscal prioriza el gasto social mientras la monetaria restringe el crédito, los efectos pueden ser neutralizarse. Por eso la economía moderna requiere sincronización y comunicación constante entre las autoridades económicas. En el largo plazo, la lección es clara: el desarrollo sostenible no se logra con políticas aisladas, sino con estrategias conjuntas que consideren tanto la estabilidad macroeconómica como la inclusión productiva. El sector productivo de Nuevo León. Hablar del impacto de la política fiscal y monetaria sin mirar al sector productivo sería una omisión grave. Nuevo León es un ejemplo vivo de cómo la estructura económica de una región puede potenciar o limitar los resultados a las políticas nacionales. La manufactura avanzada es el corazón de la economía neolonesa. Empresas como Kia, Cemex, Ternium y Whirlpool operan bajo esquemas productivos altamente tecnificados, integrados procesos automatizados y cadenas globales de suministro. Estas industrias requieren estabilidad financiera, acceso a crédito competitivo y políticas fiscales que incentiven la innovación. La política monetaria influye en este sector al determinar el costo del capital. Cuando el Banco de México mantiene tasas altas, las grandes corporaciones logran adaptarse gracias a financiamiento externo o capital propio. Para las pequeñas y medianas empresas que sufren restricciones que afectan su crecimiento, aquí entra un juego de la política fiscal compensatoria. A través de estímulos del Plan México de Infraestructura y Manufactura Avanzada se otorgan deducciones fiscales y programas de crédito respaldado
por el gobierno federal y nacional financiera. Estos apoyos permiten que las empresas mantengan operaciones y modernicen equipos a pesar del contexto financiero restrictivo. Las startups tecnologías, por ejemplo, aprovechan deducciones fiscales en software, patentes y equipamiento, así como financiamiento público a través de programas de apoyo a la digitalización. Este conjunto de medidas convierte a Nuevo León en un nodo de la industria 4.0. Y en desafíos y oportunidades. Como en toda economía abierta, México y particularmente Nuevo León enfrentan una dualidad constante, desafíos que amenazan el equilibrio y oportunidades que pueden detonar crecimiento. Entre los principales desafíos destacan tres. Primero, la inflación persistente, el aumento de los costos energéticos que presionan a las empresas manufactureras y reducen los márgenes de ganancia. El segundo, la volatilidad, perdón, cambiaría, que puede alterar los planes de exportación o importación. Y el tercero, la desigualdad sectorial. Pues no todos los sectores crecen al mismo ritmo ni acceden a los mismos apoyos. En contraparte, las oportunidades son amplias y del largo alcance. El fenómeno del nearshoring, es decir, la relocalización de empresas asiáticas hacia México para estar más cerca del mercado estadounidense. Además, la transformación digital y la industria 4.0 representan una nueva frontera productiva. La automatización, la inteligencia artificial y la robótica están redefiniendo la competitividad global y las políticas fiscales de incentivo en la innovación que pueden acelerar la adopción de tecnología local. Otro frente de oportunidad es la diversificación de mercados, que dependemos demasiado del comercio con Estados Unidos, pero nuevas alianzas con Europa, Asia y América del Sur pueden reducir esa vulnerabilidad. Y pasando a conclusiones, llegamos al cierre de esta exposición con una idea fundamental, que la política fiscal y la política monetaria no son simples conceptos teóricos, sino los dos ejes que determinan el ritmo y la dirección de la economía mexicana. Cuando ambas se coordinan, generan un círculo virtuoso: inflación controlada, inversión sostenida, empleo formal y bienestar social. Cuando se desalinean, el resultado puede ser recesión o pérdida de competitividad. En el caso de Nuevo León, el impacto de estas políticas es particularmente evidente. El Estado ha demostrado una capacidad notable para adaptarse a las condiciones nacionales, que es aprovechar los incentivos fiscales y resistir los ciclos de restricción monetaria. Su modelo de desarrollo productivo basado en la innovación, el talento y la colaboración público-privada constituye un ejemplo de éxito regional. Sin embargo, el reto continúa. La estabilidad macroeconómica no garantiza automáticamente bienestar social. Por eso, las políticas deben orientarse hacia la inclusión, la formalidad laboral y la equidad territorial. La coordinación interinstitucional entre el gobierno federal, el Banco de México, las secretarías estatales y el sector privado es esencial. Cada actor debe entender su papel en la sinfonía económica del país. Unos fijan el ritmo, otros ejecutan la melodía y otros deben tocar en armonía. La respuesta está en el diálogo público-privado, la construcción a políticas basadas en evidencia y el compromiso compartido con la innovación y la inclusión competitiva de largo plazo. Y bueno, hasta aquí llegaríamos por hoy. ¿Alguna duda o pregunta que tengan? Bueno, sin más sería todo. Muchas gracias por su atención. Cualquier cosa o duda o pregunta, ya saben que estoy por medio del chat de la plataforma y sin ningún problema. Sin más sería todo. Muchas gracias.